tal cosa que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos jueves 22 de enero de este 2015 y como todos los jueves, hoy toca el programa Nuestras Voces, este programa derecho humanista que promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y hoy en este programa de Nuestras Voces vamos a tocar, a seguir, porque ya lo habíamos empezado desde hace bastantito, a seguir con este tema tan importante y tan delicado sobre la actuación del juez cuarto de lo familiar, el juez Carlos Espino, cuarto de lo familiar de aquí de Chihuahua. Y es muy importante y delicado, les decía yo, porque hay un grupo numeroso de mujeres, hay varias mujeres que lo están denunciando públicamente. Una de ellas interpuso una denuncia penal también. ¿Qué es lo que estas mujeres están diciendo? Hay una coincidencia. Lo que ellas están diciendo es que las resoluciones que emite este juez son resoluciones machistas, son resoluciones misógenas y son resoluciones que las afectan a ellas como mamás, como mujeres y sobre todo como mamás. Ellas han estado denunciando particularmente cómo sus resoluciones afectan a sus hijos y a sus hijas. Esa me parece que es la coincidencia. Bueno, justamente para abordar este tema voy a tener hoy en Nuestras Voces a Rosina Uranga. Ella es psicóloga, pero es una psicóloga que tiene visión de género. Entonces, Rosina nos va a ayudar a entender justamente la situación que están viviendo estas mujeres y además poder hacer una reflexión un poquito más a fondo sobre la complejidad de ser mamá, pero la complejidad de ser mamá como víctima de violencia y cómo esta violencia les afecta también a sus hijos y a sus hijas, porque la violencia pues no les afecta nada más a las mujeres, ¿no? Entonces ese va a ser el tema de hoy. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con Nuestras Voces. Vamos a un corte. Espiga abierta entre pañales, cadenas de eslabones ancestrales. Papá y mamá. Si a la escuela voy, me tengo que inscribir. Un gran poder es una gran responsabilidad. No olvides inscribir a tus hijos e hijas en febrero a la escuela. Con esto aseguras que en agosto tendrán un lugar, útiles y libros. Alista tus documentos. La educación comienza con la inscripción. Tengo que inscribir. Antena TV. La noticia inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com. Nuestra noticia es Chihuahua. Esta temporada de frío evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos 2 ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro.
nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así Regresamos, estamos en Nuestras Voces en este programa Derecho Humanista que promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y le decía que seguimos con este tema importante, delicado, serio, que pues que amerita reflexionar y la idea es que usted se entere, pero no nada más que se entere, sino que pues que analice, que vea si en su entorno hay algo similar y que tome cartas en el asunto. Para abordar este tema a mí me da muchísimo gusto recibir aquí a Rosina Uranga. Bienvenida, Rosina. Gracias, como Dora, por siempre, invitarme. me da muchísimo gusto que estés acá. Rosina es psicóloga, es una psicóloga que trabaja en varios lugares, está ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y ha sido, pues se ha capacitado mucho en la psicología con visión de género. Entonces, todas las psicólogas que trabajan ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se capacitan permanentemente con esta visión, que es fundamental, porque no basta con tener el conocimiento de la psicología, que es de por sí muy importante, sino que hay que aportarle esta visión de género que desgraciadamente pues las escuelas todavía no le aportan, ¿no? Entonces, bienvenida, Rosina, y a mí me da mucho gusto cuando tenemos la posibilidad de hacer reflexión, ¿no? Han estado aquí, a ti te tocó acompañar a una de ellas, pero han estado acá varias mujeres que están denunciando al juez cuarto de lo familiar, a Carlos Espino. Y estas mujeres, bueno, han estado dando su testimonio y hay una coincidencia. Estas mujeres tienen sus procesos familiares ahí, hay una coincidencia, o varias coincidencias, pero una que a mí me parece fundamental. Ellas traen problema de violencia, con antecedente violencia, ellas logran salir de la violencia o intentan salir de la violencia, porque ahorita vamos a ver que no han salido de la violencia de sus parejas, pero luego cuando se van a los procesos judiciales de lo familiar, de lo civil, y algunas de ellas tienen también procesos penales, resulta que entran en juego sus hijos, que entra en juego la custodia de sus hijos y de sus hijas. Y entonces ahí la verdad es que el mundo se les desbarata a estas mujeres que se envalentonan y dejan a sus maridos, se divorcian, se separan para salirse de la violencia, pero resulta que ya en los procesos legales resulta pues que no se habían salido todavía, que sus hijos por el hecho de compartir, porque no se dejan de compartir los hijos con sus papás, pues se meten en unas broncotas, por supuesto judiciales, pero también de disputa, digamos, con sus parejas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo quisiera como analizar con dos vertientes esta situación. Por un lado, pues esta violencia que afecta a los hijos y a las hijas, evidentemente. Y por el otro lado, el actuar de los funcionarios y funcionarias públicas, en este caso concretamente de los jueces, sin esta visión de género, que lejos de ayudar a estas víctimas de violencia, porque son víctimas de violencia, pues simple y sencillamente lo que hacen es que se agrave la situación de violencia, pero no nada más de ellas, sino que ya también de los hijos y de las hijas, ¿no? Claro. Pues bueno, gracias por invitarme, Dora. Me parece importante poder aprovechar este espacio para hablar de algo que generalmente está invisibilizado por la sociedad en general, que es a los hijos e hijas. Hay un planteamiento actual que cada vez está ganando más consenso a nivel internacional, que plantea que a los que propone o que los hijos e hijas son víctimas directas de la violencia de género que se ejerce hacia sus madres. Es decir, cuando se sabe que una mujer está viviendo violencia por parte de su pareja o expareja y tiene hijos e hijas, ellos invariablemente son considerados como víctimas directas de la violencia que se ejerce hacia sus madres. ¿Qué significa esto?
porque detrás de una mujer maltratada los hijos van a tener consecuencias serias. Sí. Y bueno, cuando viven juntos la pareja, pues no, esto es, o sea, me consta y bueno, no es, no, es del dominio público. Es casi inevitable, ¿no? Sí, los niños y las niñas como testigos, como dicen, aunque no los toquen ni con el pétalo de una rosa el papá, el simplemente ver cómo está humillando, maltratando o golpeando a su mamá, eso les va a dejar, va a tener consecuencias en su desarrollo en general, en su desarrollo psicoemocional. Ahora, cuando una mujer, como dices tú, tiene el valor de terminar una relación, porque lo último que quiere una mujer que vive violencia es, como dicen ellas, destruir la familia. Aunque lo que yo planteo es, el divorcio no destruye la familia, la violencia destruye a las personas y a las familias. En realidad el divorcio es un proceso legal, pero cuando las mujeres deciden esto, se da otra forma de violencia, ¿sí? Porque entonces los hijos e hijas están en una situación que es muy difícil para ellos. Están, a veces sin darnos cuenta, los ponemos en medio, ¿verdad? Sí. Y los padres particularmente, porque estamos hablando de la violencia hacia las mujeres, es decir, este es el tema particular, ¿verdad? No estamos hablando de la violencia hacia los hombres, este es el tema de la violencia de género en las relaciones de pareja. Cuando una mujer decide separarse o divorciarse, se encuentra con otro tipo de violencia que es a través de los hijos e hijas. El talón de Aquiles de las madres justamente son los hijos e hijas. Claro. Y entonces empieza esta disputa por los hijos. Y si ya desde como dices tú, cuando una mujer entabla una demanda de divorcio, empieza esta dificultad de la guardia y custodia y las visitas. Sí. ¿Sí? Una madre agobiada generalmente va a aceptar todo con tal de terminar esa relación. Yo pienso, bueno, en mi experiencia, no es que lo piense nada más así, en mi experiencia, el divorcio voluntario en situaciones de violencia es muy raro, es muy difícil, a no ser que haya excelentes abogadas o abogados que hagan una negociación justa. Generalmente los divorcios voluntarios, entrecomillados, cuando son situaciones de violencias de género, es porque la mujer se dio hasta el alma. Sí, o sea, sí, rápido, ¿verdad? Que quieres ver a los hijos todos los días a cualquier hora, perfecto. Sin darse cuenta que te cedo la casa. Que me des la mínima pensión alimenticia, está bien. Exacto, o sea, lo que tú todo, quieras. Lo que quieras, pero vete. Así es. Pero esto tiene severas repercusiones, porque simplemente dejar abierta las visitas, ¿qué suele suceder? Un hombre dominado por ideas machistas, en realidad, en mi experiencia, no es que quiera estar ahí como padre muy pendiente de los hijos todos los días. Quiere continuar controlando a su pareja y estar ahí todo el día, pero para estar pendiente de qué hace su mujer, porque la sigue considerando. Yo estas historias las conozco muy bien porque acompaño a muchas mujeres en procesos justamente de divorcio, separación, y a sus hijos e hijas. ¿Qué es lo que suele suceder? Generalmente en situaciones de violencia, son capítulo aparte. Yo hago entre paréntesis una distinción entre problemas de pareja y problemas de violencia. Los problemas de pareja se resuelven de otra manera, ¿sí? Ahí hay posibilidad de negociación, de acuerdos, es otro nivel, y los padres no van a utilizar a los hijos como garrotes en los problemas de pareja, que por alguna razón deciden divorciarse, pero en situaciones de violencia, los padres generalmente, un hombre que crece dominado por ideas machistas, con esta construcción cultural del género que hemos visto, no ha incorporado lo que llamamos la empatía. Entonces no tiene esta capacidad de ponerse en los zapatos de los otros y las otras. Y en realidad pasa por encima de los hijos e hijas. ¿Sí? Retomando lo que decía, cuando un padre dice yo quiero ir a verlos todos los días, déjame abierta la posibilidad, llega y lo último que se acuerda es de ir a estar con el hijo o la hija. Anda detrás de la mujer, ¿verdad? A ver a quién le habla, a qué horas le hablan, a dónde fue. Y los niños y las niñas, papá. O sea, en realidad el interés es continuar teniendo control dentro de la casa. Entonces, a mí me parece que esto no se visibiliza ni en el ámbito jurídico por jueces, juezas, abogadas, abogados, por nosotros las psicólogas, psicólogos, que no tenemos la perspectiva de género que nos permite visibilizar estas formas de violencia sutiles, ¿sí? Porque aquí no hablamos de golpes, de moretones, ni que corre sangre, es violencia psicológica, ¿verdad? Y entonces, aquí los hijos quedan en medio, ¿sí?
¿Y qué empieza a pasar con las mamás? Es decir, los niños y las niñas están en una situación en la que están totalmente vulnerables. ¿Qué pasa cuando en una situación de violencia los hijos e hijas van, me ha tocado con frecuencia, en la visita que hacen a papá? Pues con frecuencia empiezan a envenenarles el alma, podría decir, Sí. ¿sí? En primer lugar, a utilizarlos como espías. ¿Qué hizo tu mamá? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Cuántas veces le hablaron? Y empiezan a asumir una actitud de víctima, porque todo esto afecta a los niños. Sí. Los niños quieren a papá y a mamá. Independientemente de lo que pasa, ellos aman a su mamá y aman a su papá. Y he visto estrategias como, por ejemplo, no te cuento, son casos de la vida real. En una situación en la que una mujer vivió violencia, es un caso paradigmático en todos los sentidos, ¿verdad? Pero al final, bueno, en concreto, esta mujer decide, después de muchos años de niveles de violencia extremos, poner una denuncia penal. Me parece que su pareja es un hombre extraordinariamente, es un hombre inteligente y lamentablemente en la medida que un hombre tiene mayor inteligencia y grados académicos, la violencia se va sofisticando. Hay una autora que habla de la violencia perversa, ¿no? Son formas sofisticadas e invisibles para muchas personas. Entonces, este hombre lo que hace es que al saber que hay una denuncia penal en su contra, él renta un cuartucho porque así lo describía el hijo, ¿verdad? Un cuarto allá en una vecindad, compra un colchón viejo y lo avienta al suelo. Y cuando le toca ir por su hijo, un preadolescente, lo lleva ahí, ¿ya? Y le dice que ahí vive. Y entonces este hijo, que estaba muy apegado a su papá, porque, o sea, era consentido de papá, empieza a ir a decirle a la mamá que es una desgraciada, que es una malvada, que no tiene consideración con su papá, que el pobre hombre está viviendo en unas condiciones terribles. Y este hombre utiliza al hijo para que la mamá se desista, ¿sí? Porque a él le interesaba mucho decir que esta demanda no continuara, esta denuncia, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, esta mujer era muy fácil de convencer, ¿sí? Porque ella siempre tenía más consideración por los demás que por ella. Entonces, pobre de mi hijo, pobre de él, fulanito de tal. Y entonces le abre la puerta a él para que llegue y entonces esa era una estrategia. ¿Cómo nos enteramos después de que era una estrategia? Porque en ese inter que él sale de la casa por un depósito de persona, él recibe una herencia y compra una casa que nunca había tenido con esta familia. Entonces tenía una casa en forma, pero rentó ese cuarto de vecindad para victimizarse. Y entonces este hijo está siendo utilizado, si te fijas. Es decir, él es víctima de la violencia que se ejerce hacia su mamá y él está siendo utilizado. Eso es perverso. Exacto. Eso es perverso. Entonces son algunas de las estrategias que se utilizan, ¿verdad?, para lograr que se desistan de las demandas o denuncias y entonces este hombre pasa por encima, ¿verdad?, de lo que este niño siente. ¿Sí me explico? Sí. Ese es un ejemplo de muchos, de cómo los hijos están viviendo una situación de manipulación. Yo no utilizo el término de alienación parental, que probablemente Lourdes Salgado mañana va a hablar ampliamente, que no está, a nivel internacional no se considera que no es un término científico, ¿verdad? Es manipulación parental. Las consecuencias que tiene a futuro en los hijos e hijas. Y esto normalmente no está visibilizado en los juzgados. Sí. Bueno, como todos los casos que han venido acá, los testimonios que han venido acá a dar las mujeres, casi siempre coinciden en mayor o menor grado con esto que tú estás comentando. Es decir, hay estas visitas o la custodia compartida o las visitas que hacen los papás con los hijos y las hijas, y generalmente de ahí se hacen víctimas en esas visitas. Y entonces les empiezan a decir que sus mamás son malas, que sus mamás no entienden, que sus mamás están locas, que sus mamás... Y esto es muy fácil hacerlo, porque las mamás, que son las que los cuidan todo el tiempo, obviamente los tienen que regañar. Obviamente les tienen que poner límites, obviamente tienen que... Y entonces, como están todo el día con sus mamás, es muy fácil decirles, ya ves,
te exigió tal cosa, te hizo tal cosa, no te compró tal cosa, no, pues entonces es una mala mamá, ¿no? En cambio yo sí te compro, ¿no? Mira, yo sí te compro tal cosa, querías una computadora y tu mamá no te la quiere comprar, no, yo te la compro. Querías piñata y tu mamá no te la puede hacer, yo te hago la piñata. Esto, para que veas que yo soy el bueno y ella es la mala, ¿no? Que además te regaña, que además no te deja ir con tus amiguitas, que a lo mejor no te compra tal cosas. Y entonces es como muy fácil, es que manipular a los niños y a las niñas es muy fácil, Claro. es muy sencillo, ¿no? Y fíjate, Dora, que a veces las mamás, cuando no toman conciencia de esto, pueden caer en este juego, de decir, no, es que tu papá, a ver, pero ¿qué es lo que suele pasar? Como hemos visto, las mujeres estamos entrenadas para sacrificar, además asumimos, ¿verdad? Porque así nos lo han enseñado, nos han hecho creer que somos las únicas responsables del bienestar de nuestros hijos e hijas. Y cuando uno invita a reflexionar a las mamás de las consecuencias que tiene el que ellas insistan en que los hijos sepan la verdad, ellas, y uno les habla de las consecuencias que puede tener en sus hijos, inmediatamente paran. Es decir, las madres hacen muy fácilmente cambios. Sin embargo, lamentablemente, los hombres dominados por ideas machistas piensan, a mí nadie me va, yo estoy bien, todos los demás están mal. Exacto. A mí nadie me va a decir lo que haga, yo no le voy a andar contando a nadie, no voy a ir a terapia porque, etcétera, a la psicología, etcétera. Entonces, las madres son las que la mayor parte de las veces van a terapia. Sí. Y ellas van a hacer lo necesario para que sus hijos e hijas estén bien, cuando uno las sensibiliza acerca de las implicaciones. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado, lamentablemente? Hacer algo que me parece a mí va en contra de mis principios, pero es, las mamás aprenden de alguna manera a pechugar, a decir, tengo mucho coraje porque veo todo esto, pero yo no voy a entrar en este juego de jalar a mi hijo o hija para acá. ¿Sí me explico? Yo suelto. Y entonces los hijos siguen jaloneados por el papá, y las mamás, ¿qué pasa? Cada lunes que llegan con su papá, tienen que empezar a lidiar con las consecuencias, ¿verdad? Que tú eres mala, que tú me deberías de atender. Esas no son palabras de un niño, ¿verdad? Tú esto, tú el otro. Entonces las mamás lo que hacen es, no me voy a entrar a un juego de este tipo, y empiezan a no engancharse con los hijos. Que eso tiene un costo muy alto. Que eso es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Para empezar es muy difícil. Exacto. Es como lo más fácil es engancharte, ¿no? Decir, no es cierto, es tu papá, esto y lo otro. Y entonces la pobre criatura, pues ya no sabe ni, confundida, ni para dónde jalar, ¿no? Hoy vi en terapia en la mañana una mujer que vivió una situación como esa, finalmente después de muchos años decide divorciarse, porque para ella el divorcio era destruir la familia, una familia que desde mi perspectiva ya estaba destruida hace mucho tiempo, no por el divorcio, por la violencia. Y sus hijos ya son 2 adolescentes, que me dice, Rosina, me doy cuenta afortunadamente que ellos están dándose cuenta ya de las cosas. Sí, yo ya no necesito, ¿verdad? Están dimensionando y se están dando cuenta de qué esperan de uno y de otro. También me ha tocado otros casos muy tristes de mujeres que les secuestran a sus hijos, ¿verdad? El padre. Y que yo lo que les he dicho que no es fácil de asimilar es, la verdad, tarde o temprano cae por su propio peso, pero pueden pasar muchos años. Sí. Porque los hijos, con el tiempo, y si la mamá no jala para acá, se van a ir dando cuenta de las cosas, ¿sí? Me ha tocado ver a madres devastadas emocionalmente, ¿verdad? Que pierden a sus hijos, y después de años me los encuentro y me dicen, Rosina, ya recuperé a mis hijos, por fin. Pero ya llegaron ellos a una edad donde pueden decidir, y ellos pueden empezar a valorar las cosas y darse cuenta realmente de la violencia que su papá estaba ejerciendo utilizándolos a ellos. Pero ellos llegaron a esa conclusión, ¿sí? Entonces es muy doloroso para una madre, es perder a su hijo y no poder hacer nada. Porque también una recomendación que yo les hago cuando las mamás van conmigo a terapia es, respeta ese límite que tu hija o hijo te está poniendo. Porque me ha tocado mamás que están los hijos manipulados totalmente, y la mamá desesperada les manda mensajes, hijo, quiero verte. No quiero verte, con unas caras largas, los hijos, pobre mi papá, ¿verdad? Con el papá con esta posición de víctima. Y yo lo que les sugiero es que les contesten, hijo, respeto tu decisión de no verme. Entiendo por lo que estás pasando, pero quiero nada más reiterarte que yo te amo y que siempre estaré aquí
está abierta la puerta de mi corazón y de mi casa para cuando quieras venir. Pueden pasar años y es dolorosísimo, Sí. pero si ellas siguen insistiendo en verlos, las están jaloneando de alguna manera, ¿sí? Yo entiendo, hay mamás que dicen, yo quiero que me lo diga ella o me lo diga él que no me quiere ver, ¿sí? Pero es muy difícil, ¿sí? Para ellas eso. Entonces, yo creo que una estrategia, cuando una mamá sacrifica y dice, si pongo el bienestar superior de mis hijos aquí, suelto, ¿sí? Suelto en cuanto a no presionarlo a él directamente. Se puede presionar jurídicamente, es diferente, pero sin ponerlos a ellos ahí que vayan a testificar y que les hagan 20,000 peritajes, que es una mujer sabia que creo que eso hizo en un momento dado, ¿sí? Que yo acompañé. Es decir, si me doy cuenta que mi hija dice, ya no quiero volver a un peritaje más, no quiero dar mi testimonio. Y la mamá dijo, a lo mejor jurídicamente la pierdo, pero la ganó emocionalmente. ¿Sí? Al soltar, al dejar de estar insistiendo, fue muy interesante porque jurídicamente estaba perdida, pero emocionalmente, afectivamente la recuperó. Y la joven decidió irse con su mamá, sin nada jurídico de por medio. ¿Sí? Y eso... complicado. Ay, qué complicado, porque Ajá. yo entiendo a las mamás que deben decir, no suelto a mi hijo ni a mi hija, Así ni es. las agarro Ajá. como leona, ¿no? O sea, Exacto. qué Este era un difícil. adolescente ya, por supuesto, porque los Esto niños y sí, las niñas... sí, y bueno, se requiere mucho acompañamiento terapéutico, ¿no? Para poder lidiar con Sí. todas estas decisiones que son muy difíciles. Exacto. Ahí es donde entra justamente la actuación de los funcionarios y de las funcionarias, de jueces, de magistrados, de todo mundo, ¿no? Ajá. Porque no tengo audio, me dicen que no tengo... me dicen que no tengo audio, ahora sí, espero que ahora sí me escuchen. Ahí es donde entra justamente la actuación de la función pública, de los ministerios públicos, de los peritos, de los defensores, de los jueces y magistrados, por supuesto, o sea, de todo mundo que hace función pública, porque cuando no entienden esto, es decir, cuando no tienen visión de género, cuando no entienden que los señores lo que están haciendo al pelear la custodia de las criaturas es intentar controlar a la mujer. Esa es la intención, esa es la verdad. Cuando no entienden, pues entonces les dan las visitas que quieren. Ay, qué buenos hombres, cómo se preocupan por visitar a sus hijos, les dan la custodia, qué barbaridad, es que ellos quieren cuidar a sus hijos, cuando la verdad es que no los cuidan. La verdad es que los descuidan, que quien los va a cuidar es la abuela o la pareja o la nueva pareja del hombre. Es decir, entonces es muy importante que quienes están a cargo de tomar decisiones tan importantes, ¿no? Tan importantes como cuántas visitas, cómo se dan las visitas, quién tiene la custodia, etcétera, etcétera, sean personas que entienden estos esquemas, que entiendan que los señores cuando andan buscando visitas o cuando andan buscando custodia, generalmente, habrá excepciones, por supuesto que habrá, yo no digo que no, pero regularmente la intención es controlar a las mujeres, ¿no? Entonces, aquí es muy importante y de eso se trata justamente esta denuncia penal y pública que están haciendo contra el juez cuarto de lo familiar. Aquí el asunto no es, porque bueno, yo entiendo que este juez y otros y otras tengan una estructura machista, porque bueno, así se criaron, así se educaron, y igual que muchísimas personas, pues así nos educamos, así crecimos en un esquema machista. Sin embargo, desde que se hace función pública está la obligación de tener capacitación con visión de género, porque además ya hay mandatos legales que obligan a la función pública a capacitarse, y entonces aquí el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia como institución tiene la obligación de capacitar a su gente, de capacitar jueces, magistrados, proyectistas, a todo mundo que hace trabajo ahí en la función pública del Poder Judicial, y capacitarse de verdad, capacitarse para que estas personas cambien sus estructuras de creencias, sus estructuras de pensamiento, que es bastante difícil, pero no es imposible. Lo hacemos todo el mundo, lo hacemos quienes hemos pasado por procesos
de capacitación. No Ah. estamos hablando de una capacitación técnica, no estamos hablando de una capacitación que conozca los lineamientos y ya, no, es de cambiar la forma de pensar, de cambiar la forma de razonar, la forma de creer cosas. Eso es fundamental. Necesitamos jueces, juezas. No es suficiente con que haya juezas. Hay juezas que tienen esta misma estructura, ¿no? Entonces necesitamos jueces, juezas, magistrados, magistradas que tengan capacitación, que tengan una estructura de pensamiento, una estructura de creencias diferente. Estamos ya en los tiempos en lo que esto se puede, en lo que esto se necesita, en lo que esto se tiene que hacer, así de simple. Y bueno, si no lo hacen, si no lo quieren hacer, pues entonces tendrán que enfrentar denuncias, tendrán que enfrentar exigencias y tendrán que enfrentar plantones y tendrán que enfrentar manifestaciones y denuncias y demandas penales. Entonces, porque afortunadamente, me parece a mí, existen ya estos centros como este Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que bueno, está acompañando a estas mujeres que están siendo afectadas y afectadas doblemente porque están afectados también sus hijos y sus hijas, que tienen este acompañamiento de abogadas y de psicólogas especialistas, y entonces ellas van entendiendo y van tomando decisión de decir, yo no me quedo con los brazos cruzados, yo denuncio, yo exijo, etcétera. Pero no nada más eso, sino que se juntan, que a mí me parece maravilloso, porque cuando las personas que se ven afectadas por alguna situación logran juntarse, logran unir esfuerzos, seguramente las posibilidades de éxito son mucho mayores. Entonces, estas mujeres que han estado denunciando a este juez cuarto de lo penal, a Carlos Espino, se están juntando, están formando su asociación que se llama Mujeres en Lucha, en beneficio de sus hijos. Me parece a mí que hay que aplaudirla, me parece que hay que acompañarla, me parece que yo creo que abre una ventana enorme, una puerta enorme, porque estarán convocando y estarán asistiendo seguramente mujeres que tienen problemas con otros jueces y con otros magistrados. Este no es el único caso, y entonces esto poco a poquito irá obligando al Poder Judicial como institución a capacitar a sus funcionarios y a sus funcionarias públicas. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ese es el propósito, al final de cuentas, ¿no? De esta, pues de este análisis, de esta reflexión, de esta insistencia, porque luego nos ven como mujeres chismosas, latosas, que como friegan, ¿no? Pues es que no hay otra, es que tendremos que estar fregando, tendremos que estar insistiendo, tendremos que estar haciendo una y mil reflexiones para que nos puedan entender, para que puedan entender, para que usted que nos está viendo de entrada pueda cambiar su estructura de pensamiento, para que pueda incidir en quien tiene cerca, para que si tiene casos similares sepa que se puede salir, sepa que se puede atender, que se debe de atender, y sepa sobre todo que hay un grupo de mujeres que son víctimas, que se están juntando, que están compartiendo experiencias, que están uniendo esfuerzos, y que hay este Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que las está acompañando con profesionistas expertas en el asunto, que es como me parece a mí que podemos lograr algo, que se puede lograr algo, que se puede lograr concretamente. Bueno, pues que haya un cambio real en la actuación del Poder Judicial, ¿no? Así de simple, ¿no? Claro. Así de simple. Ojalá que se logre, y ojalá que se logre esto que está pasando en el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial no es el único. Lo mismo pasa en el Poder Ejecutivo y lo mismo pasa en el Poder Legislativo. Justamente hace unos días, bueno, ahorita en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, perdón, se están haciendo reformas muy importantes a los códigos, tanto familiar como civil, a los códigos y a los códigos de procedimientos. Se está haciendo reforma legislativa, reforma a las leyes que tienen que ver con los procesos judiciales en lo familiar y en lo civil. Y está muy bien, hay que adecuar las leyes. Sin embargo, es importante lo mismo que acá. Es importante que los señores y las señoras diputadas les quede claro que a la hora de legislar, a la hora de hacer leyes, a la hora de cambiarlas, de modificarlas o de crearlas
nuevas lo tienen que hacer con visión de género y con una visión derecho humanista. Y entonces, si no lo hacen, pues tendremos que estárselos diciendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el Congreso? Bueno, pues que no lo están haciendo, que no están haciendo estas reformas con visión de género, con visión derecho humanista. Las organizaciones de mujeres de aquí de Chihuahua han estado insistiendo ahí con el Congreso, con los señores y las señoras diputadas, para que estas reformas las hagan con esta visión y están ofreciendo su expertise, porque aquí en Chihuahua tenemos muchísimas mujeres, muchas mujeres que son expertas en estos temas y entonces les están diciendo a las diputadas y a los diputados, nosotras sabemos de esto, déjenos participar, pero hay oídos sordos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que no ha quedado otra que acudir a instancias nacionales como el Instituto Nacional de las Mujeres o como la CONAVIM, que es una comisión interinstitucional que atiende violencia de género, donde participan varias instancias y que la encabeza la Secretaría de Gobernación. Bueno, estas instancias que analizaron estas denuncias que hacen las organizaciones de mujeres, analizaron las reformas que están haciendo los diputados y las diputadas y se dieron el tiempo, la verdad, de venir acá, de venir representantes de mujeres y de la CONAVIM, de venir hasta acá y de sentarse en una mesa muy amplia con señores diputados y diputadas, con organizaciones de mujeres, vinieron y les dijeron así, de muy buena manera, con un discurso muy cordial, muy respetuoso, incluso les dijeron, respetamos la soberanía de Chihuahua, respetamos la soberanía del Estado de Chihuahua, pero señoras y señores diputados, estas reformas que ustedes están haciendo son incorrectas, contravienen alineamientos locales, nacionales e internacionales en el tema de género. Ojalá puedan corregir, porque si ustedes no corrigen, las organizaciones se van a ir al nivel internacional a hacer el reclamo y vamos a tener otra vergüenza de Estado como la del campo algodonero, porque seguramente las instancias internacionales ya no nada más vendrán a decirle al Estado de Chihuahua, sino al Estado de Mexicano, oigan, están haciendo malas leyes, corríjanlas. Entonces, estas instancias, estos representantes de instancias nacionales vienen a decir, hay tiempo, hay que corregir. Entendemos que ustedes no sepan, entendemos que ustedes no tengan visión de género, pero aprovechen la expertise de las mujeres que trabajan aquí en las organizaciones de la sociedad civil para que puedan apoyar y tengamos mejores leyes. Pero la verdad es que no sabe una ni qué pensar, porque es vergonzoso, es una lástima, da pena ajena que la diputada Mayra Chávez, que estaba ahí, ella como presidenta de la Comisión de Justicia, y el diputado Eloy García Tarín, en su calidad de la Comisión de Gobernación, yo no sé, o sea, yo quiero pensar, porque también no hay que tener mala fe, yo quiero pensar que no entendieron, yo quiero pensar que no les cae el 20, o bien, si no entendieron, entonces es una soberbia que de plano no se entiende y no se justifica, porque nomás no entendieron nada. Nomás les hablaban en cristiano y ellos hablaban como en chino o en no sé qué idioma, porque por más que estos funcionarios y funcionarias que venían de México y les decían y les reiteraban que hicieron las cosas mal, ellos ni por enterados se daban y hablaban pues de qué bueno, que harán foros y que consultarán y que a ver, o sea, es más, ni siquiera una postura política decente, porque suponiendo que no la entiendan y suponiendo que no quieran dar su brazo a torcer y que no quieran aceptar que no entienden y que no sepan, pues bueno, una postura política decente de decir gracias por venir a advertirnos, por venir a enseñarnos con gusto, con esa humildad, aceptamos las recomendaciones, etcétera. No, nada, una altivez y una disonancia tremenda. Afortunadamente hay que decirlo, porque también me parece que hay que decir lo bueno y lo malo, ¿no? Afortunadamente me parece ahí que salvó la reunión un magistrado, Jorge Ramírez, que es uno de estos magistrados nuevos que tuvo una actuación muy política, me parece a mí. Él es un político,
y me parece a mí que vino a entender. ¿Qué fue lo que él les dijo ahí a todo mundo? Primero, con una postura muy política, insisto, agradeció a los representantes y las representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, de la CONAVIM, que hayan venido, que se hayan tomado la molestia de venir hasta Chihuahua para hacer estas advertencias, estos señalamientos. Les agradeció a las organizaciones de las mujeres y exhortó, les pidió de muy buena manera a los diputados y a las diputadas, pues que corrijan las leyes, que acepten las recomendaciones, que se sienten con las expertas a corregir las leyes para que cuando les lleguen allá al Poder Judicial, pues poder actuar bien. Está la advertencia de estas instancias federales, concretamente estas instancias que conforman el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es un sistema interinstitucional que encabeza la Secretaría de Gobernación y que le encabeza personalmente Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, es decir, la encabeza uno de los funcionarios de primer nivel del gobierno federal, no la encabeza cualquier hijo de vecina, no. Es un sistema serio, es un sistema que tiene, digamos, estos alcances políticos y jurídicos en los gobiernos. Estas personas vinieron a advertirles, a informarles a los señores diputados y diputadas que si siguen estas leyes contraviniendo a los lineamientos de género, pues van a tener que hacer un pronunciamiento público. Ya hay un borrador que este sistema tiene ya preparado. Es el primer pronunciamiento público que este sistema haría en los 8 años que tiene formado. Y entonces lo que dice este borrador, voy a leer un cachito porque es importante. Lo que dice este borrador, todavía no es un hecho, pero yo creo que si no se hace nada, pues va a ser un hecho, va a ser un posicionamiento público. Lo que dice este sistema es que manifiesta su preocupación por considerar que estas reformas, estamos hablando de las reformas a los códigos de lo familiar y de lo civil en Chihuahua, carecen de una perspectiva de género y de derechos humanos. Por varios, hacen concretamente seis señalamientos, hacen 6 puntos, mencionan. El número 1, permitir la práctica de la conciliación incluso en casos de violencia familiar, lo cual contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los estándares internacionales en la materia que establecen que en relaciones de sometimiento entre la persona agresora y la víctima de violencia, los procedimientos conciliatorios son inviables, toda vez que las víctimas se encuentran en una situación de desventaja o vulnerabilidad que les impide negociar en igualdad de condiciones o simplemente les afecta psicológica y emocionalmente estar en presencia de la persona agresora. Y luego, otro punto, también contravienen los lineamientos de género porque estas reformas definen adecuadamente la duración de los juicios familiares tomados en cuenta, no definen adecuadamente la duración de los juicios familiares tomando en cuenta el ciclo de violencia que viven las mujeres víctimas de la misma, en el entendido de que el periodo de 10 a 40 días resulta insuficiente, por lo que deben proveerse plazos específicos para casos de violencia familiar. Otro punto que están señalando en este borrador, este sistema, hacer uso de términos peyorativos como la referencia a menores o incapaces en lugar de niños y niñas y personas con discapacidad. Otro punto, por incorporar la figura del arraigo civil sin establecer que ésta debe ponderarse bajo un test estricto de proporcionalidad en cada uno de los casos que pretenda aplicarse. Otro punto más, por no prever medidas específicas de protección para las mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad durante el desarrollo de los procedimientos. Y por no homologar las órdenes de protección con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, quiere decir que estos funcionarios y funcionarias federales expertos, de instituciones expertas en materia de género, vienen
se toman la molestia y vienen a decirles a los señores diputados y diputadas que están haciendo las reformas mal, que las corrijan, porque si no las corrigen, al final las van a tener que corregir, porque van a venir indicaciones y ordenamientos internacionales, ya no nada más al estado de Chihuahua, sino al estado mexicano, exactamente. Pero bueno, la postura de la diputada Mayra Chávez y del diputado García Tarín, yo no las vi ni preocupada ni interesada en actuar esto. Afortunadamente este magistrado Jorge Ramírez me parece que entendió. Ojalá que su postura caiga en tierra fértil, ojalá que sí se logre la comisión que ahí se propuso, porque se está proponiendo una comisión del cuerpo legislativo, obviamente, donde puedan participar las expertas que tenemos aquí en Chihuahua, de abogadas expertas en esta materia, que les puedan estar ayudando a los diputados y a las diputadas, pero además estas personas, estos funcionarios y funcionarias que venían del gobierno federal, también se ofrecieron su expertise para poder acompañar a los señores y las señoras diputadas para que hagan bien estas reformas. Ojalá se logre, ojalá que por el bien de todo mundo, por el bien justamente de estos procesos de los que estábamos hablando, Rosina, claro. Si teniendo buenas leyes no tenemos buenos procesos, pues ahora teniendo leyes machistas y leyes que contravienen los lineamientos nacionales, internacionales, con visión de género, pues así nos irá todavía más. Se nos está yendo el tiempo, Rosina. Yo te agradezco mucho. Me parece que bueno, pues tenemos que seguir haciendo estas reflexiones y estos análisis, ¿no? Para lograr que las instancias públicas, las instituciones públicas que atienden a los procesos de los que sean, en este caso procesos familiares, civiles, penales, pues lo hagan bien, como se debe, conforme a derecho y conforme a los derechos humanos, ¿no? Que eso es lo importante. Muchísimas gracias, como siempre, al personal técnico que nos hace favor de transmitir. Se me va tu nombre ahora, el que camarea, Josué. Tenemos a un chico nuevo aquí en las cámaras, pero allá adentro están los demás compañeros: Armando, el Chicoche, Abraham, Alex, Dani, Omar Mares, todo mundo, Paola Sáenz, en el trabajo de producción de este programa especial de Nuestras Voces. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a usted que nos sigue también aquí en Nuestras Voces y en Ecos de Mirabal. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena